Beto Villar en el siguiente informe. En este tuit lanzado esta mañana desde Arequipa, el premier Guido Bellido advierte que de no renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, el yacimiento de Camisea sería nacionalizado. Señores empresarios, dignísimas personalidades. El mensaje refrendado 2 semanas atrás por el propio presidente contradecía, sin embargo, lo dicho por él esta semana en Estados Unidos. Y decirles primero de que este gobierno que ha llegado del interior del país no ha venido a expropiar a nadie. Saquémonos eso de la cabeza, es totalmente falso. Que cuando salimos a hacer nuestra campaña y a decirle a los medios de comunicación, miremos el país, miremos lo nuestro, miremos nuestra realidad. Y cuando queríamos decir eso, empezaron a ponernos ciertos calificativos. Chavista, comunista, ha venido a expropiar, le va a quitar su casa, le va a quitar sus ahorros. Totalmente falso. Nosotros no hemos venido a ahuyentar los capitales, a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, vamos a invertir al Perú, los llamo para invertir en el Perú, sin desconfianza, sin duda y sin temores. Contradicciones y tensiones que esta semana en su primera gira por el extranjero como mandatario parecen confirmar que en su gobierno se cumple el viejo dicho de por fuera flores y por dentro temblores. Bueno, el Perú ha señalado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay ninguna autoridad que podamos considerar legítima. Las palabras del vicecanciller Luis Enrique Chávez el pasado lunes se trasladaron rápidamente cientos de kilómetros hasta Washington, Estados Unidos, donde el mandatario peruano participaba en importantes reuniones, entre ellas la de la Organización de Estados Americanos. El mensaje de política exterior del gobierno y del presidente Castillo es que el Perú debe dialogar con todos los países, con todos los estados, sin prejuicios ideológicos. Ese es el sentido de su mensaje. El número 2 de Torre Tagle respondía así a la prensa a raíz del encuentro que Castillo y Nicolás Maduro sostuvieron en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, realizada en México. El martes, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, enmendaba la plana sin empacho al vicecanciller Chávez por Twitter y le abría la puerta para que se vaya. El premier responde por la vía más inadecuada, un tuit, incluso amenazando al canciller y al vicecanciller en un momento en el cual Cancillería está cumpliendo un papel fundamental en la visita del presidente a varios países, en una visita que además creo que ha sido bastante positiva. Y en ese contexto, él casi que les pide su renuncia, ¿no? ¿Se reafirma en la posición con el vicecanciller? No, ya nosotros hemos declarado al tema, ya está claro. ¿Ha conversado con ella? No, por eso, ya hemos declarado. Estas declaraciones ocurrían la mañana del viernes en Iquitos. 4 días habían pasado. Presidente, unos minutos, por favor, presidente, solo unos minutos, por favor. Presidente, unos minutos. Presidente, unos minutos, por favor. Presidente. El silencio del presidente era a todas luces sepulcral. Presidente. Quienes sí salieron a hablar fueron los ministros, aunque una vez más se evidenció la fractura política al interior del gabinete. Y el premier creo que ha adelantado opinión respecto del vicecanciller, porque nosotros sabemos que la única persona por la Constitución para dictar las políticas en el exterior es el presidente. Que yo de ninguna manera cuestiono, al contrario, me parece bien que el presidente se siente con Nicolás Maduro para encontrar una solución, entre otras cosas, al tema de migraciones, que es muy grave y que afecta mucho a nuestro país. Como ya lo he dicho, respetamos las opiniones de los ministros, el presidente del Consejo de Ministros también, pero estamos de acuerdo con lo que ha señalado el encargado de las relaciones exteriores, que en este caso es el canciller Maurto, ¿no? Este comunicado publicado por Cancillería el mismo día del tuit del premier Bellido afirmaba que el Perú nunca había roto relaciones diplomáticas con Venezuela, aunque precisaba también que estas se mantienen a nivel consular, pues recordemos que desde el 2017 no tenemos embajada en ese país.
Fuentes cercanas a Torre Tagle explicaron a Punto Final que aunque el mensaje intentó calmar las movidas aguas dentro del gobierno, terminó siendo más diplomático que útil. En una semana con éxitos políticos fuera del país, resultaba incómodo toparse con estos problemas en casa. Afuera dicen, todo este discurso que busca generar estabilidad y reducir la incertidumbre, ¿es cierto? ¿O estamos viendo pues básicamente una narrativa que no se expresa realmente en acciones, en políticas? Porque eso es lo que esperan los empresarios. Políticas. ¿Qué va a hacer el gobierno? Y creo que eso se expresa no solamente en el ámbito económico, se expresa en todo el ámbito del sector público. El gobierno como tal debe de coordinar entre sus actores para poder tener ellos una gestión unánime. Seguramente tienen ellos discrepancias, pero esas discrepancias no deben de salir fuera del tema del gobierno, porque ellos necesitan dar la imagen y sobre todo ser estables en este proceso. Con esta foto publicada el viernes, Guido Bellido intentó poner paños fríos a la ya constante teoría del insalvable fraccionamiento entre Castillo y el partido que lo llevó al poder. Sin embargo, esta también fue una semana donde los rumores sobre el cambio de ministros se hicieron más fuertes. Según fuentes cercanas al gobierno y salvo su silencio, Castillo pasa ahora por un momento de pocos cuestionamientos, por lo que los cambios en su gabinete no originarían mayores temblores en su silla presidencial. Esta es al menos la mirada del lado del presidente. Otra es la que ha ofrecido el premier Bellido. En este momento el gabinete está sólido, todo el mundo trabajando, cada ministerio trabajando en lo que corresponde. No hay en este momento ninguna motivación o ningún interés de hacer cambios. Sin embargo, el origen de este nuevo impasse en el gobierno ha traído cola. Pasado mañana, el canciller Maurtua deberá presentarse ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para explicar oficialmente los temas tratados en la reunión con el presidente Nicolás Maduro. Le estuve hablando al presidente Pedro Castillo del plan Vuelta a la Patria. Tenemos más de 42.000 venezolanos y venezolanas inscritas para volver desde el Perú. Hablamos también con el presidente del Perú de un interés que tenemos de compras de algunos productos de la industria peruana, de la agricultura peruana. Para el analista Oscar Vidarte, el buen papel mostrado en el extranjero por Pedro Castillo debe venir acompañado de posturas propias de un mandatario. Porque hay temas en los que todos queremos saber qué opina él. Por ejemplo, comencemos la razón de esta entrevista. Venezuela, presidente, usted es la cabeza o quien dirige la política exterior. ¿Qué es lo que el Perú espera de Venezuela y cuál es el camino con respecto a la crisis venezolana que el Perú va a asumir? Sumado a esta nueva tensión está la interpelación que el ministro de Trabajo, Iber Maraví, tendrá el próximo jueves en el Congreso. A Maraví lo vemos en esta imagen compartiendo mesa el viernes con el presidente y el premier Bellido. Es el símbolo de un respaldo en medio de la crisis. Pero yo he dicho que voy a ir al Congreso, hasta ahora no he dado marcha atrás en ese tema, ¿no? Yo estoy listo desde el primer día que me han preguntado. Nosotros en Acción Popular hemos votado a favor de la interpelación. ¿Por qué? Porque es necesario que en democracia se escuchen a las partes. El Ministerio de Relaciones Exteriores se ha negado a dar entrevistas sobre el tema, como queriendo zanjar el asunto con silencio diplomático. ¡Viva el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones! ¡Viva! Las puertas del Palacio están abiertas y me gustaría que la próxima reunión lo hagamos allá en Palacio de Gobierno, junto con la clase obrera, junto con ustedes. Entre ayer y hoy, actividades del gobierno con sindicatos y las juventudes de Perú Libre han puesto nuevamente sobre la mesa el peso político del partido en el gabinete, en las decisiones del presidente y el rumbo del país. Todo sigue estando escrito con lápiz.